Cuando Jesucristo, el Mesías prometido, ofreció su vida en la cruz, tuvo lugar un acontecimiento de importancia espiritual sin precedentes. Las Escrituras del Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen apasionadamente esta crucifixión, que es el fundamento del Evangelio. Con una conciencia divina de su misión redentora, Jesús había predicho en el Evangelio de Mateo su sufrimiento y muerte en Jerusalén, como sacrificio por el perdón de los pecados de la humanidad. Esta predicción no fue simplemente un presagio, sino un plan divinamente orquestado. En el relato de Mateo, el viaje de Jesús al Gólgota, el lugar de la calavera, está marcado por una sombría solemnidad. Lucas 23, versículo 33, refleja esta escena, donde el inocente Jesús es crucificado entre dos criminales, simbolizando la redención incluso para los más marginados. Esta crucifixión fue más que un simple acto de sufrimiento y muerte para Jesús, fue el medio de Dios para salvar a la humanidad de sus pecados. Esto da testimonio del amor infinito de Dios por sus hijos y del poder de la fe en Él. La muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio supremo, pero también un acto de amor y misericordia sin precedentes. Los evangelios detallan los momentos desgarradores de esta crucifixión, como la traición de Judas, los múltiples juicios y azotes de Jesús, y su encuentro con su madre y sus discípulos en el camino al Calvario. Pero a pesar de todo este sufrimiento, Jesús permanece fiel a su misión divina e incluso perdona a sus verdugos. Este sacrificio es un poderoso recordatorio de la importancia de la redención y la gracia divina para todos los creyentes. La crucifixión de Jesús es un acontecimiento que cambió el curso de la historia y sigue resonando en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Muestra la fuerza de la fe y el amor de Dios, y nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay esperanza y luz. En definitiva, la crucifixión de Jesús es un acto de amor divino que nos recuerda que somos amados y que podemos superar todas las pruebas mediante la gracia de Dios. Ante el mayor desafío de la humanidad, Jesús acepta su misión con resiliencia divina. La cruz, instrumento de tortura, se convierte así en el hotel del sacrificio supremo. Después de 3 horas de agonía, Jesús ofrece voluntariamente su vida, demostrando su poder sobre la muerte. Su muerte, seguida de su resurrección, es un acto de redención para todos los seres humanos. Esta verdad revela el carácter divino de Jesús y su capacidad para triunfar sobre la muerte. Durante los 3 días que Jesús estuvo muerto, ¿dónde estuvo el Espíritu de Jesús? Esta pregunta sigue siendo un misterio, pero la respuesta puede encontrarse en los escritos de la Iglesia primitiva. Pedro, un discípulo inicialmente voluble, se transforma después de la muerte y resurrección de Jesús. Se convierte en un líder firme y portavoz de los discípulos. Su camino de fe refleja la transformación que el Evangelio ofrece a todos los que lo siguen. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 21, descubrimos un aspecto misterioso del ministerio de Jesús. En espíritu, Jesús proclama la victoria sobre la muerte para las almas encarceladas desde los días de Noé. Este pasaje establece un paralelo con el bautismo, que ahora se ve no solo como un ritual de limpieza, sino también como un compromiso con Dios. El bautismo se convierte así en símbolo de la muerte y resurrección de Jesús y en promesa de salvación para quienes lo reciben. En estos versículos entendemos que Jesús triunfó sobre la muerte y todas las fuerzas del mal. Su resurrección es prueba clara de su divinidad y de su amor por la humanidad. Al aceptar su muerte en la cruz, Jesús mostró su sumisión a la voluntad de Dios y su deseo de salvar a la humanidad de sus pecados. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a seguir su ejemplo y aceptar nuestra propia cruz. Debemos ser resilientes ante los desafíos de la vida y confiar en la promesa de vida eterna que nos ofrece Jesús. Como Pedro, podemos ser transformados por nuestra fe en Jesús y convertirnos en líderes y portavoces firmes de su verdad. El mayor desafío de la humanidad
lo afrontó Jesús, quien ofreció su vida para salvarnos. Su sacrificio supremo abrió el camino a la redención y la vida eterna para todos los que creen en Él. Que encontremos la fuerza y la resiliencia en Jesús para superar todos los desafíos que se nos presenten y vivir de acuerdo a su voluntad. Jesús el justo, Hijo de Dios, sufrió por la injusticia de la humanidad. En un acto de máximo amor y sacrificio, Él tomó sobre sí todas nuestras faltas y pecados para restaurar nuestra relación rota con Dios. Su muerte y resurrección representan el cumplimiento final de la promesa de redención de Dios a su pueblo. Pero la obra de Jesús no termina ahí. Después de su muerte en la cruz, pero antes de su resurrección, Jesús emprendió un viaje extraordinario. En los 3 días que su cuerpo permaneció en el sepulcro, descendió al reino de los muertos, también llamado Hades. Este evento es un símbolo de la extensión de la gracia divina incluso a los confines más lejanos de la humanidad. Jesús, en su gran misericordia, tomó sobre sí los sufrimientos de todos los seres humanos, incluso de los que ya estaban muertos. Predicó a los espíritus encarcelados, ofreciéndoles la oportunidad de recibir salvación y redención. Este viaje al corazón de la muerte es un testimonio del poder y la autoridad divina de Jesús. Trasciende nuestro entendimiento humano y nos recuerda que Jesús es el Señor de toda la creación. Incluso aquellos que han muerto y yacen bajo la tierra deben reconocerlo como tal. La Biblia, en su sabiduría inmortal, nos recuerda esta verdad en Filipenses 2, versículo 10, donde dice que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La idea de que Jesús, incluso en su muerte, conservó su conciencia y actividad es una perspectiva única y reconfortante. No estaba inerte, sino activamente comprometido en una misión de salvación. Incluso en el reino de los muertos estaba llevando a cabo su obra divina. Esto nos muestra cuán inconmensurables son su amor y poder. Y ahora visualicemos un mundo donde Cristo, con su inmenso poder, despierta a los muertos a la vida eterna. Esta resurrección, mucho más que una simple alegoría, es una promesa de algo nuevo y de redención para nosotros. Que esta promesa nos dé la fuerza y la fe para seguir el camino de Jesús, sabiendo que su amor y gracia son eternos. Considere un escenario en el que todas las personas, independientemente de su origen, reconozcan la supremacía de Jesucristo y se sometan completamente a Él. Este culto universal simboliza la entrega total, no solo en palabras, sino también en acciones e intenciones. La idea de dedicarnos por completo a Jesús es un poderoso llamado a vivir vidas con propósito y significado, inspirándonos a actuar de acuerdo con nuestra fe. Entre su muerte y resurrección, Jesús mantuvo una comunicación activa, dialogando con los espíritus del Hades. Este intercambio espiritual revela un aspecto fascinante de su naturaleza divina y de su misión redentora. Aunque poco se habla del sábado durante la Semana Santa, en realidad este día tiene una gran importancia. De hecho, representa un momento de pausa, reflexión y preparación. Fue durante este periodo que Jesús cumplió una tarea crucial. Descendió a los infiernos para liberar las almas de los justos que esperaban la redención. Este gesto testimonia el amor y el poder infinitos de Jesús, que venció la muerte y ofreció a todos la posibilidad de la vida eterna. Al dedicarse plenamente a Jesús, los creyentes reconocen su soberanía sobre sus vidas y se dejan guiar por Él. Esta obediencia total no es una simple sumisión ciega, sino un acto de fe y confianza en aquel que dio su vida por nosotros. Siguiendo el ejemplo de Jesús, estamos llamados a vivir con propósito, actuar con amor y dar testimonio de su gracia a través de nuestras acciones. Esta visión de adoración mundial y entrega total a Jesús no se limita a un solo día o una sola Semana Santa, sino que debe ser una constante en nuestras vidas. Al dedicarnos enteramente a Él, encontramos un significado profundo y paz interior, sabiendo que somos guiados por el Hijo de Dios mismo. Las Escrituras revelan que Jesús
permaneció espiritualmente comprometido incluso después de su muerte física. Su viaje al Hades después de su muerte demuestra la continuidad de su espíritu y misión, incluso sin su cuerpo físico. Imaginemos a Pedro confrontando a Jesús después de su resurrección y preguntándole sobre su presencia en el Hades. Jesús le revela que estaba predicando a las almas que habían perecido durante el diluvio de Noé, mostrando así que su misión de salvación continúa. La vida de Jesús estuvo marcada por su encarnación, su muerte y su resurrección. En poco tiempo vivió como espíritu encarnado, murió en la cruz y su espíritu siguió cumpliendo su misión. El día de Pascua, su cuerpo y su espíritu se unieron. Ahora su espíritu está presente en cada paso de su viaje espiritual y puede comunicarse con las almas. Incluso después de su muerte, Jesús sigue dedicado a su plan de redención y salvación para la humanidad. Su espíritu continúa predicando y guiando a las almas hacia la luz y la verdad. Su viaje al Hades muestra que su misión no terminó con su muerte física, sino que se extiende a las almas que se encontraban en las tinieblas. Su vida terrena estuvo marcada por momentos de encarnación, sacrificio y triunfo, pero su compromiso espiritual va más allá de los límites del tiempo y del espacio. Él está siempre presente y activo en nuestro mundo, guiando a los creyentes a la vida eterna. Su viaje al Hades es un recordatorio de su infinito amor y compasión por la humanidad y su determinación de salvarnos de nuestros pecados. Como creyentes, podemos encontrar consuelo y esperanza en la continuación de su espíritu y compromiso con nosotros, incluso después de su muerte física. En las primeras páginas del Génesis, nos sumergimos en un mundo donde la iniquidad reina suprema. La tierra, lejos de ser un remanso de paz y de bondad, está abrumada por el pecado, la violencia y la corrupción moral. Imaginemos una sociedad donde gobiernan los deseos desenfrenados, donde la honestidad y la integridad son conceptos extraños y donde la manipulación y el engaño son las reglas del juego. En este escenario, la familia y la comunidad, destinadas a ser refugios seguros de amor y apoyo, se convierten en cámaras de paz. Terror. Incluso los gobiernos, en lugar de ser bastiones de la justicia, son corruptos y utilizan su poder para oprimir a los débiles. Pero la decadencia moral no termina ahí. Los Nefilim, descritos en Génesis como poderosos héroes de la antigüedad, fueron en realidad producto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres eran extraordinarios en fuerza y estatura, pero su presencia contribuyó aún más a la degradación moral del mundo. Sus acciones fueron impulsadas por su propia codicia y ansia de poder, y rápidamente expandieron su dominio sobre el resto de la sociedad. Así, en este mundo donde el mal parece triunfar, la moral y la virtud han quedado relegadas a un segundo plano. Los individuos más poderosos e influyentes de la sociedad han perdido todo sentido de responsabilidad y compasión por sus semejantes. La avaricia y el egoísmo se han apoderado y valores como el amor, la justicia y la empatía han quedado relegados a meras palabras vacías. Sin embargo, incluso en esta oscuridad hay esperanza. El Génesis nos recuerda que Dios no abandonó a la humanidad a su propia suerte. Eligió salvar a Noé y su familia, quienes fueron los únicos que permanecieron fieles a sus enseñanzas. A través de ellos, Dios renovó la alianza con la humanidad y mostró que, a pesar de todo, siempre hay luz en las tinieblas. En medio de las tinieblas de este tiempo, aparece un rayo de esperanza. Noé, a diferencia de sus contemporáneos, encontró gracia ante los ojos del Señor. Su genealogía se remonta a Adán a lo largo de 7 generaciones, lo que lo coloca como un sobreviviente justo en un mundo corrupto. Noé, cuyo nombre evoca descanso o alivio, es elegido por Dios para ser instrumento de una nueva creación en medio de la perversidad. Obedeció las instrucciones divinas para construir el arca que se convertiría en el refugio de la humanidad después del diluvio. Los Nefilim,
figuras de terror y miedo, simbolizan la creciente distancia entre la humanidad y Dios. Noé representa la culminación de la depravación humana que conducirá al diluvio, un acto de juicio y renovación divinos. Fiel al llamado de Dios, Noé se convierte en el héroe de una nueva alianza. Su fidelidad y fe en medio de una generación perdida proporciona un poderoso ejemplo de fidelidad y esperanza en tiempos de desesperación. Es fascinante considerar teorías sobre la población de la Tierra antes del diluvio. Los conflictos, las enfermedades y otros factores pueden haber influido en el crecimiento de la población. Algunas estimaciones sugieren que con una tasa de crecimiento similar a la del año 2000, habría alrededor de 750 millones de personas en la Tierra en el momento de la inundación. Dada la longevidad de los individuos en esta época, es posible que la población fuera aún mayor. Si se acelerara el crecimiento demográfico, podría haber llegado a casi 4.000 millones. Esta vasta población vivía en un mundo marcado por una malevolencia creciente, lo que hacía aún más comprensible la decisión de Dios de enviar el diluvio. Noé aparece en medio de una historia de decadencia y corrupción, distinguido por la gracia de Dios. Él y su familia fueron salvados por la misericordia divina, mientras el juicio inminente amenaza a toda la creación. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, se revela que Noé era un hombre justo e irreprensible en su generación, caminando con Dios. Esta descripción resalta su obediencia e integridad en un mundo caído. Noé es un ejemplo de progreso espiritual notable. Su justicia y rectitud lo distinguen en un mundo en decadencia. Su relación íntima con Dios refleja una fe profunda y auténtica, similar a la de su bisabuelo, Enoc. Dios le ordena construir el arca, refugio para su familia y remanente de la creación animal. Este gesto de obediencia demuestra la fe y la determinación de Noé ante una tarea monumental. A la edad de 600 años, Noé se dio a la tarea de reunir parejas de todas las especies animales. Esta cuidadosa preparación demuestra su devoción y respeto por las instrucciones divinas. El diluvio comienza con la apertura de los manantiales del abismo y de las ventanas de los cielos. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia incesante transforma el paisaje del mundo, mientras Noé y su familia permanecen a salvo en el arca. Este evento marca el comienzo de una nueva era para la humanidad y el mundo natural, y representa un punto de inflexión en la historia de la creación, guiada por la fe y la obediencia de un hombre. La narración continúa describiendo la inmensidad del diluvio, evento que cambió el curso de la historia humana y natural. Noé, sus hijos y todos los seres vivientes a bordo del arca se convierten en los cimientos de una nueva creación. Cuando la lluvia comienza a caer sobre la tierra, el arca llena de vida flota sobre las aguas crecientes, una señal de la promesa de Dios de preservar la vida. Durante 40 días y 40 noches, las aguas suben, elevando el arca por encima de las montañas sumergidas. Es un momento de profunda transformación, donde el viejo mundo es limpiado, simbolizando una purificación y renovación divina. Toda vida fuera del arca perece, porque el diluvio no es solo un evento físico, sino también un acto de juicio divino. Es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, donde el mal es erradicado para dar paso a un nuevo comienzo. Noé, ejemplo de obediencia y fe, sobrevive con su familia y los animales. Representa la continuidad del pacto de Dios con la humanidad y toda la creación. Su vida resalta la importancia de confiar en Dios, incluso ante lo desconocido. Construir un arca enorme sin haber visto llover antes demuestra una fe extraordinaria. Noé también presagia el juicio final, como se describe en 2 Pedro 3, versículo 10. Su historia sirve como advertencia y ejemplo para la humanidad, recordándonos la importancia de vivir una vida de rectitud como embajadores de Cristo.
Estamos llamados a llevar un mensaje de reconciliación al mundo, así como Noé fue un predicador de justicia. Esta misión se ve reforzada por la urgencia de los últimos días, como Jesús describió en Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Compara los días previos a su segunda venida con los días de Noé y el arca. Como ellos, vivimos en una época de indiferencia espiritual, donde las actividades diarias eclipsan la necesidad de reconciliarnos con Dios. Jesús advierte que en el momento de su segunda venida, como en los días de Noé, muchos se sorprenderán por la indiferencia y la rutina diaria. Sin embargo, no debemos permitirnos distraernos de la realidad de la promesa de Dios y de la paz salvadora. En los días de Noé, la maldad estaba tan extendida que se consideraba rutinaria. Jesús advierte que antes de su segunda venida, las condiciones serán similares, donde la vida diaria oscurecerá las señales de los tiempos inminentes. El término apocalipsis, derivado del griego apocalipta, significa revelar o develar. Así como en tiempos de Noé, cuando la gente estaba más preocupada por proteger sus posesiones que por reconocer la verdad, hoy también corremos el riesgo de ignorar lo esencial en favor de lo material. Jesús enseña que la preparación para su regreso no debe centrarse en los bienes materiales, sino en la realidad espiritual y eterna. Nuestro corazón debe estar centrado no en lo que está en la tierra, sino en lo que está en el cielo. Muchos ven las advertencias del juicio divino como tácticas de miedo, pero la Biblia enseña que el regreso de la Iglesia es un acontecimiento real y una esperanza para los fieles. El reinado de Noé se caracterizó por el materialismo, una trampa todavía presente que afecta tanto a cristianos como a incrédulos, perdiendo así su sensibilidad hacia lo espiritual. La Biblia enseña acerca de un reino espiritual habitado por fuerzas benévolas como Dios y los ángeles, así como por fuerzas malignas como el diablo y sus demonios. Esta realidad espiritual influye directamente en nuestro mundo físico. Aunque el método científico es la principal fuente de evidencia, la existencia de un reino espiritual está respaldada por numerosos testimonios y experiencias religiosas en todo el mundo. Los historiadores, tanto cristianos como no cristianos, reconocen la autenticidad histórica de la Biblia, que documenta experiencias como milagros y encuentros espirituales, proporcionando así un testimonio convincente de la realidad espiritual. En su vida terrenal, Jesús demostró una profunda conexión con el ámbito espiritual a través de sus enseñanzas, sus milagros y su propia afirmación de ser el Hijo de Dios de lo alto. La Biblia presenta muchos ejemplos que prueban la existencia de un mundo espiritual invisible, tan real como el mundo físico. Desde la transfiguración de Jesús, donde conversa con Moisés y Elías, hasta las descripciones de las batallas espirituales en Efesios 6, versículo 12, las Escrituras revelan una dimensión más allá de nuestra percepción física. La realidad del mundo espiritual es una verdad poderosa en la Biblia, y si uno cuestiona la existencia de ángeles y demonios, también cuestiona la autenticidad misma de la Biblia. La creencia en un mundo espiritual no se limita a la antigüedad o a los períodos precientíficos, sino que persiste incluso durante períodos de avance intelectual como las eras griega y romana. El Nuevo Testamento continúa proclamando verdades espirituales que a menudo se consideraban ingenuas en las culturas antiguas. Sin embargo, en realidad, estas culturas poseían una notable sofisticación intelectual. En su enseñanza, Pablo aborda un tema crucial que a menudo se malinterpreta o se ignora: la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Nos recuerda que nuestra realidad no se limita a lo que podemos ver o tocar, sino que también hay fuerzas invisibles que impactan nuestras vidas. Estas fortalezas, como él las llama, pueden tomar diferentes formas: pensamientos negativos, creencias limitantes, adicciones, etc. Pueden parecer inofensivos, pero tienen el poder de alejarnos de nuestra verdadera identidad en Cristo e impedirnos alcanzar
nuestro máximo potencial. Al comprender esta distinción entre lo carnal y lo espiritual, podemos estar mejor equipados para superar estos obstáculos y vivir una vida que honre a Dios. También es importante señalar que esta búsqueda de la verdad no se limita a una época o cultura específica. Aunque podemos tender a percibir épocas pasadas como menos ilustradas, la verdad es que estas culturas en realidad estaban muy ansiosas por conocer la verdad y comprender su lugar en el mundo. Podemos ver esto a través de los muchos filósofos, pensadores y maestros que han surgido a lo largo de la historia buscando comprender el significado de la vida y nuestra relación con Dios. Esta búsqueda de la verdad continúa resonando hoy, mientras enfrentamos muchos desafíos y cambios en nuestro mundo. Pero a pesar de estos desafíos, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios siempre está presente y guiándonos en nuestra búsqueda de la verdad. Ya sea que enfrentemos fortalezas invisibles o dudas e incertidumbres, podemos confiar en su gracia y sabiduría para guiarnos por el camino hacia la verdad y la vida abundante en Cristo. Entonces, que Dios bendiga tu vida y te prepare para el regreso de Cristo, que podamos continuar buscando la verdad con diligencia y humildad, sabiendo que es a través de su gracia que podemos comprender plenamente nuestra verdadera identidad y propósito en este mundo. Que también seamos testigos de la verdad y el amor de Dios para quienes nos rodean, mostrándoles el camino hacia una vida plena en Cristo. Amén.